siguiendo nuestro tema, vamos a ver entonces las formas históricas de la comunicación. Ahí estamos viendo los medios y el contenido, el mensaje, que es diferente. Los medios de comunicación son los canales, las formas, cómo podemos transmitir un mensaje. Pero el mensaje, el contenido tiene un propósito, ¿no? Cuando usted habla, llama a alguien, tiene un propósito. ¿Cuáles son los medios? Usa la voz, usa señales, otros medios. Eso es lo que hay que diferenciar ahora, ¿no? Cada etapa de la historia tiene su cosmovisión y estilo, su manera peculiar de comunicar ideas y conceptos. En el estilo de nuestros cultos tiene que saber amoldarse a las modas comunicativas. Lo que está refiriendo es que ahora hay recursos que la ciencia de la comunicación lo ha puesto al alcance de la humanidad, ¿no? Y entonces nosotros, como vivimos en esta sociedad, naturalmente no podemos escapar a su influencia. Y a veces buscamos también cómo es que se comunican en los colegios, cómo es su vida de comunicación que están pasando ahora los adolescentes. Somos influidos. Y por eso en esta era estamos siendo afectados por esas nuevas maneras de comunicarse. Por eso nuestro culto dice, debe saber amoldarse cómo usamos, qué usamos y qué no usamos de todas estas facilidades comunicativas que ahora hay, pero sin perder la inmutabilidad de su contenido y estructura. O sea, no debemos sacrificar el mensaje por el medio, la facilidad de llegar a ellos, ¿no? Al auditorio no creyente. El fin, el propósito es el mismo, pero los medios usados para cada época de la historia varían. Es cierto que corremos el riesgo de considerar los medios como un fin en sí mismo. Esto es importante. Cuando el fin, el propósito, ¿no?, es siempre adorar a Dios. Pero es precisamente al análisis histórico al que le debemos la posibilidad de no cometer los errores de los que nos precedieron. Claro, imitando sus aciertos, pero también reflexionemos sobre los errores. Proponemos un rápido repaso a los medios usados para comunicar información en cada etapa. Durante la Edad Antigua, lo llama esto, la Edad Media, ¿no?, los primeros, antes de la Edad Media, la Edad Antigua, los primeros siglos del cristianismo, la transmisión oral fue el medio popular para comunicarse. Para ilustrar, usted se imagina al apóstol Pablo llegando a Tesalónica para hacer un aire libre y llevó un ministerio de alabanza y puso una plataforma, puso pancartas, puso luces. No. ¿Cuál fue su aire libre? Persona. Buscó un sitio donde pueda llamar la atención de las personas. Como no había muchos elementos distractores en ese tiempo, y entonces captaba la atención. Predicación solamente. ¿Quién era su ministerio de alabanza? Llegó, hermanos, personas, así. Eso era, ¿no? Usaba los medios de comunicación de ese tiempo, el diálogo, las preguntas, defender la doctrina cristiana. Entonces, todo era oral, ¿no? Pero en la Edad Media, ya la mayoría de las personas no sabían leer, y los libros, que eran extremadamente caros, antes que se invente la imprenta, ¿no? También cuando se inventó la imprenta, pero al comienzo, ¿no?, solo estaban al alcance de los más ricos o reservados a los monasterios. Las instituciones es lo que tenían esos famosos rollos de
de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La idea de la Iglesia como institución que dominaba sobre las ciencias y las artes, unido a ciertos ambientes oscurantistas, doctrinas que no tenían fundamento bíblico, pero, donde el mundo pecaminoso era visto como un tránsito hacia el reino celestial, propició que el mensaje del Evangelio y su estilo cúltico fuesen más bien dirigidos a la vista. Ya estamos hablando, apelan al otro elemento, otro sentido del ser humano, que es la vista. Y ahí entre paréntesis dice arte en general. Y al oído, ya que el oído no es solo para escuchar la predicación, sino dice el oído quiere escuchar música. Se añade el arte y la música. Y como estaba en decadencia, estamos viendo, ¿no? La iglesia, mira, se llena de ritos, de ceremonias y todo eso, doctrinas raras, que hay que hacer esto, pagar esto, aquello, misa cantada para los finados. Así también hay oportunidad que su familiar puede ser salvo, inventan el purgatorio y todo eso. Pero también todas esas ideas fueron transmitidos a través de la imagen, como dice aquí, de la vista y del oído. Y entonces lo que vemos es que, primero, los templos. Eso es un recurso, una apelación al ojo. No era solamente un lugar para reunirse y ahí escuchar la palabra, encontrarse con sus hermanos, sino tenían que ser catedrales que despiertan la solemnidad. Con todo eso, toda la arquitectura, las cosas, los muebles que hay, todo eso debe llamarlo a un momento solemne con Dios. No sé por qué, por ejemplo, en nuestros templos tenemos la libertad de hacer bulla, de esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando es un local estrecho, por ahí incómodo, con una lucecita pequeña. ¿Ves? Pero en la iglesia, en las misas, el cura, sacerdote, no está diciendo, a ver hermano, por favor, presten atención a la palabra. Estoy haciendo esto. No, se conducen tranquilos y son pecadores, ¿no? No son cristianos como nosotros, salvos, hijos de Dios, por el ambiente. Ahí está, de ahí comenzó pues, las catedrales que eran solemnes, los monasterios, donde el monasterio Padamos para varones, la gente se dedicaba ya, dice, a las cosas de Dios, entre comillas, pero era religión nomás. Era una forma de transmitir, de decir, no, esa gente está dedicada a Dios intensamente. Ahí están sirviendo y lo usaban también para seguir propagando pues, sus ideas, ¿no? Las ideas del catolicismo romano. Luego vemos usaron el arte, las figuras. Aquí en Perú, si usted visita los museos, ¿a qué museo hemos llegado? En Lima, y ese museo tiene cierto matiz religioso. Las paredes hasta ahorita están conservadas las imágenes. Tremenda pared, está en losa está. Una persona que va ahí, como decir, ¿no? Puede ser ayuda social, ¿no? Recibir su ayuda social, su alimento, por medio de ver esas imágenes, está recordando su doctrina. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una reverencia ante esa imagen. Ponen las estatuas de los santos, entre comillas santos, y ahí hacen su reverencia.
¿Se da cuenta? Están apelando a la vista. Y como también eh, la música es un medio de comunicación, también los cantos mm, transmiten un mensaje de acuerdo a su doctrina. Y ahí, así que ya saben qué música se va a usar en cierta parte del culto, y eso lo recuerdan. Nosotros cantamos, no sé si cantamos con entendimiento, pero debe transmitir nuestra doctrina. Hay coros sí que tienen buen contenido, pero hay otros que se han dedicado solamente al ritmo nomás. Que tenga buen ritmo, no nos preocupamos qué estamos diciendo, ¿no? Así ha pasado eso. Luego en la Reforma, dicen, aunque necesaria, supuso en algunos casos un cambio demasiado drástico respecto de un pasado al que anatemizamos de forma general. Ciertamente, aunque Lutero no quiso romper con la Iglesia Católica Romana, su valiente denuncia de los excesos de la corrupción que en ella se daban fue el pistoletazo de salida para una reacción que en muchos casos se permitió prescindir de ciertos elementos legítimos en la historia del culto cristiano. De eso hemos estado hablando. Por eso la mente se convirtió en el único receptor de la verdad y prácticamente todas las formas visuales de comunicación desaparecieron. Entonces ya hay un notable diferencia entre el templo católico y el templo evangélico. Por ejemplo, en el templo católico, de cualquier recorrido que se hace por ahí, están ahí los símbolos que están comunicando su creencia, su doctrina. Pero en cambio nosotros que tenemos paredes limpias, no hay nada. Porque nosotros creemos en un Dios en espíritu y en verdad. Les dije también, ¿no? Hasta sacar el símbolo de la cruz ya, del templo. En algunas iglesias, ahora ya en la posmodernidad, están usando el símbolo de la cruz en el templo, afuera, como decir, para hacer diferencia, ¿no? Para hacer diferencia. Que ese edificio es un templo. Y en algunas iglesias evangélicas todavía trasladan la estructura de la fachada del templo, lo trasladan a la iglesia evangélica. Entonces el templo tiene que tener una puerta, no así rectangular, no, sino debe tener una puerta ovalada. Esa es la puerta principal. El templo debe tener cortinas. Eso traemos de allá. El templo debe tener gradas. Eso es el resultado de la arquitectura de imperios antiguos, ¿eh? Un rey era famoso por sus gradas. Para llegar al rey había que subir 30, 40, 50 gradas. Y a propósito, yo he visto en templos, teniendo el terreno plano, así, plano, en la puerta principal, o sea, para pasar la puerta principal hay unas gradas que suben. Das unos cuantos pasos, 3, 4, 5 pasos será, unas gradas que descienden. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de poner gradas de subida y de bajada? Ha quedado todavía eso. Entonces, todo eso hay que ver, que hay que diferenciar, dice, entre el propósito, el fin que se tiene de los cultos y los medios de comunicación que usamos para realizar estos cultos. Hay medios que pueden ser favorables para la comunicación. Por ejemplo, ahora se está usando las diapositivas
ayuda, facilita, como los cantos, ¿no? Si uno no sabe las letras, van a escuchar algunas 2, 5 S, no sé el canto, pero la melodía ya va pegándose, ¿no? Pero necesita las letras, entonces mira las letras, te ayuda. Ese es un medio. Usted necesita un ritmo. Para cantar bien hay que tener ritmo, te ayuda el ministerio de alabanza. Pero no poner el énfasis en los medios, que es excelente, plus cuan perfecto, y nos olvidamos el propósito, el fin. El fin dice acá, ¿no? No es el final. El propósito de la adoración, que es Dios mismo. Eso mismo. No es solo los resultados de ese culto. Entonces nos enfocamos a veces en las personas, que deben ser los resultados, ¿no? Un culto evangelístico también es adoración a Dios, porque los planes de Dios se están cumpliendo en ese culto evangelístico: salvar a las personas, sanar a los enfermos. No debemos perder de vista, pero si nos enfocamos solo en las personas, ya nos olvidamos del autor de la salvación. Esto es lo que nos recuerda también la historia, ¿no? Con todos sus aciertos y errores, ¿no? Siguiendo, en el Renacimiento, que habla la época de la Reforma, pues, acompañada de eso, ¿no? Dotó en su apertura, dice, y avance de nuevos y rápidos métodos de comunicación basados en las escrituras, por lo que la comunicación se volvió didáctica y se individualizó, es decir, más formal, y más con el propósito de enseñar. Como venimos diciendo, se desecharon todos los indicios de comunicación visual en los templos, y en muchos casos se suprimieron las imágenes que eran muy ricas en simbología cristiana, junto con las fiestas paganas, ¿no? Que claro, eso ya no entra en la iglesia cristiana, ¿no? Se produjo una reacción de péndulo, y hasta podríamos decir que en un exceso de celo por recuperar la autenticidad, y se secularizó el culto. En cualquier caso, la reforma era algo absolutamente necesario, y la palabra adquirió el protagonismo que le correspondía, al ser traducida a las lenguas más conocidas de eso, ¿no? Del tiempo, a un lenguaje quizás más sencillo, y difundidos como nunca antes a través de la imprenta. Ya cuando eso fue una ayuda, ayudó muchísimo la imprenta en el avance del evangelio, del conocimiento del evangelio. En cada uno de esos periodos históricos, el cristianismo siempre ha sabido adaptar su estilo de adoración a los diferentes medios y principios de comunicación dominantes. No olvidemos siempre esa dupla entre símbolo y palabra, que ahora en este tiempo es un culto fragmentado, como decimos, ¿no? Es que se toma algo del simbolismo, algo de la palabra, ¿no? Y se realiza el culto. A ver, unas líneas más, unos minutos. A lo largo de este capítulo, dentro de los aspectos internos del culto cristiano, hemos visto que la base del mismo es la palabra y la mesa del Señor o la Santa Cena, y que el contenido del culto resalta la unicidad y exclusividad de Dios como único objeto de adoración, su naturaleza trinitaria, y dentro de ella su marcado énfasis cristológico. En el caso de los aspectos externos, hemos hecho una rápida mirada a la evolución histórica del culto cristiano desde sus inicios en la iglesia primitiva, en lo que denominamos culto íntimo, más personal, cercano, porque no tenía templo,
hasta la postrimería del siglo XX con el culto fragmentado. Las causas de esta evolución las encontramos por un lado en las influencias que sobre el culto ha tenido las distintas etapas de la historia, cómo se ha ido desarrollando también la humanidad, ¿no? Con sus movimientos sociales y también el desarrollo de las ciencias. Eso ha afectado, ¿no? Por ejemplo, no sé si antes de la pandemia, pero en la pandemia lo que se experimentó fue la iglesia virtual, y nos capacitaban para los pastores. Puedes hacer tu culto normal, dice, solamente conéctate con tu gente. Y la ofrenda, pastor, dijeron, ¿no? O maestro, la ofrenda, para eso es para Yape. Entonces ya el culto virtual, no sé si se ha quedado en algunos se ha quedado ese culto virtual, ¿sí? Entonces, a través como la historia de la humanidad va desarrollándose y aparecen nuevos elementos tecnológicos, etcétera, también va afectando el desarrollo del culto. Hay que, como decir, ¿no? Hay que analizar, hay que ver sus lados favorables, positivos, pero también no hay que despegarnos de la palabra del Señor. Hay principios que no se puede cambiar, pase en lo que pase, ¿no? La humanidad va a avanzar en su ciencia, en su tecnología, pero hay principios en la Biblia que no se puede cambiar, es necesario. Ahora se está hablando ya de profesiones que van a desaparecer. De repente a algunos se le ocurre ya, tenemos una iglesia virtual, pero también tendremos un pastor virtual. Adiós, Terry Alarcón se jubila ya. Pero es necesario, esos son principios, son patrones. Un pastor no es un mensaje grabado. El pastor ha grabado ese mensaje. Un pastor es una persona que tiene sentimientos, tiene los recursos de Dios, que Dios le ha dado, el ministerio, los dones que le acompañan. Es diferente, ¿sí? Por mucho que avance la tecnología, hermano, los patrones bíblicos no van a cambiar. Nosotros podemos beneficiarnos usando esta tecnología y lo que nos está afectando las formas de comunicación. Por ejemplo, yo cuando crié a mis hijos también apelé a la imagen, ¿no? Que tenía que poner los recursos ahí en casa, esa vez era el cassette, música para niños y todo, ¿no? Pero luego salió el Nuevo Testamento ilustrado, lo tenía de recuerdo por ahí, el Nuevo Testamento ilustrado, qué bonito, colores, historias del Nuevo Testamento, y le presenté a mi hijo, le gustó. Quedó como herencia para su hermana también, le gustó. Pero ahora, como yo vendo Biblias también, me dicen, hermanito, pero también hay para niños, ya yo, Biblia para niños, letra. Sí tiene algunas imágenes, no hay otras, dice que tiene más imágenes. Ya. Yo voy a preguntar, sí hay, dice, aquí ha salido, dice, cómics. ¿Cuál es su fondo negro? Para mi apreciación, vamos a decir, elemental, pero no de la pintura, las imágenes, no apruebo yo, porque esa es mi era, mi etapa. Pero a los chicos les gusta eso, porque en el ambiente de ellos han visto pues, las imágenes de esa manera. Así que, ¿qué hacemos ahora? Están ahí las historias, ¿sí? Están las historias, pero tenemos que ir también a
a lo que es los patrones, los principios bíblicos, ¿no? Y la palabra. Es una etapa de la vida que te va a gustar las imágenes y todo eso, pero en la vida no hacemos solo lo que nos gusta, tenemos que hacer nuestros deberes. Por obediencia tenemos que hacer lo que no nos gusta. Así es. Por ejemplo, cultos para niños, imágenes, movimiento, música, adolescente también. Y cuando ya pues se casó, es un don, es una doña, va a estar buscando sus cultos de adolescentes, imágenes, movimiento. Estoy acostumbrado a cantar con Ministerio de Alabanza. Y cuando no hay estas cosas, estos elementos visuales, ya no va a poder cultivar su vida espiritual. Por eso ahora necesita restaurar, hermanos, el libro, la Biblia. La Biblia como parte de su presentación, la Biblia física. Tenemos que restaurar, porque ahora la Biblia virtual lo llevan en el celular. Y el pastor predica de su tablet, su laptop, ya no lleva Biblia. Ahí tiene todo. ¿Se da cuenta? Entonces que tenemos que reflexionar. Tenemos qué cosas de estas facilidades que nos está dando la tecnología son buenas, son propicias, en qué etapa del avance del Evangelio es útil. Para la formación del creyente, el discípulo, se necesita Biblia, Biblia física, eso se necesita, así es. Luego ya también, él puede andar con su celular, todo eso, recuerda, tiene que identificar, tu Biblia personal, así es, ¿no? De eso nos está llamando la atención. Va a ir ampliando un poco más las cosas, cómo va afectando en este tiempo, ¿no? Así que hasta aquí lo que hemos visto es este tema, ¿no? Diferenciando entre los medios de comunicación. No solo el mensaje, la predicación que queremos hacer llegar, sino a través de todo el culto estamos comunicando. A través de la realización de nuestros cultos le estamos presentando a la sociedad la luz del Evangelio, de todo. Pero también tenemos que ver el propósito, el fin, el propósito del culto. Tiene que ser centrado en Dios y su obra de salvación, naturalmente, todo eso, ¿no? No perdamos de vista eso, ¿no? Lo que hacemos debe glorificar, honrar el nombre de Dios. Si esto no honra, no pone en alto el nombre de Dios, no debe usarse. Con el dolor de nuestro corazón tenemos que decir, no debe usarse. ¿Y en qué momento también se debe usar medios apropiados? Ahora se está llegando por diversos medios. La tecnología nos da pues, los recursos, pero tengamos cuidado que también se puede usar esos medios, pero como acercamientos a lo que va a ser la iglesia del Señor. Yo creo que no puede ser, hermanos, una iglesia tiene que ser presencial. Puede haber iglesia virtual por necesidades, circunstancias, algo así, ¿no? Pero la expresión de la iglesia son personas, no solo que tienen la misma fe, leen la misma Biblia, hacen los deberes del pastor,
sino que aprenden a amarse unos a otros. Ese amor es expresivo, entonces ese amor se necesita la presencia de ambos. A ver, imagínate un matrimonio virtual, pues, se casan ya. Vamos a hacer nuestra vida conyugal virtual, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? El amor necesita una presencialidad. Entonces el amor cristiano también se necesita de eso. Claro, podemos comunicarnos de lejos por ciertas circunstancias, todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y ahora con los conocimientos que tenemos de los medios de comunicación, ¿qué están asimilando nuestros creyentes por medio de la vista? Nosotros le estamos facilitando para que por medio de la vista asimilen las doctrinas buenas, las buenas conductas, ¿eh? Porque ahora los medios de comunicación están apelando a la vida sin responsabilidades. La vida es un pasatiempo. Y entonces, y apelando a la vista. Pues. Nosotros podemos usar esos recursos, pero como decir, con fines, con propósitos específicos. Pero luego tenemos que llevarlos, hermanos, a tierra de verdad, donde tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, aunque no haya estímulos emocionales externos, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad con Dios. Como prepare a los creyentes para las situaciones difíciles, porque en las situaciones fáciles ellos podrán moverse con algún conocimiento de la Biblia, experiencia, todo eso, pero prepáralos para los momentos difíciles, porque ellos van a tomar decisiones morales sin nuestra presencia, sin nuestros ojos, sin nuestros consejos. Hay que preparar para esas situaciones difíciles, ¿no? Bueno, esto nos ayude, hermanos, a también reflexionar. Todo esto nos enseña el curso, ¿no? de Teología del Culto. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.